Tenemos un minuto entonces para hablar de cardiomiopatías. ¿Qué son las cardiomiopatías? Entonces, las cardiomiopatías son un grupo de enfermedades que tratan de definir una afección primaria del músculo cardíaco, es decir, son un grupo de enfermedades que primariamente afectan el músculo cardíaco. Dicho de otra forma, son enfermedades propias del músculo cardíaco. Y este término trata de eliminar las consecuencias de otras afecciones musculares cardíacas o del músculo cardíaco de otro origen. Entonces, son enfermedades del músculo cardíaco que no son consecuencia de enfermedades congénitas, valvulares, adquiridas, ni de enfermedad coronaria, hipertensión o de otras enfermedades, ¿no? ¿Cómo definimos una cardiomiopatía? La cardiomiopatía se define como una situación que se caracteriza por un miocardio que es morfológica o fisiológicamente anormal, en ausencia de otra enfermedad que es suficiente por sí misma para producir el fenotipo observado. En otras palabras, es otra vez lo mismo, afección del músculo cardíaco, pero que no es producido por una enfermedad conocida. Muchas de estas cardiomiopatías se sabe ahora que son atribuibles a una enfermedad genética. Y si no son atribuibles a un defecto genético directo, es decir, una alteración de un gen directo, son atribuibles a una predisposición genética que en contacto con el estímulo adecuado puede desencadenar una cardiomiopatía. De esta manera, la información genética resulta crucial, porque si bien algunas de estas cardiomiopatías son de origen genético, ¿no? Existe otra situación en la que una predisposición genética enfrentada al estímulo adecuado, que puede ser una infección, que puede ser un embarazo, que puede ser un problema tóxico, esa predisposición enfrentado a este estímulo hacen que se desarrolle una cardiomiopatía. Por lo tanto, la información genética en la actualidad en este tipo de afecciones es crucial, es fundamental. En la actualidad, entonces, eh, todavía definimos las cardiomiopatías de acuerdo a su expresión fenotípica, es decir, a lo que vemos por fuera en el corazón. Antes, este diagnóstico o el diagnóstico de estas condiciones se hacía en la sala de autopsias. Posteriormente, con la aparición de la ecocardiografía, entonces el diagnóstico se hace mediante la ecocardiografía. ¿Mediante qué? La apariencia externa del corazón. Y la apariencia externa del corazón entonces está alterada en los pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada, la cual se caracteriza por una dilatación del ventrículo y del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, o puede ser una dilatación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, que es mucho menos frecuente, lo más común es una dilatación ventricular izquierda de las cavidades izquierdas, o puede ser una dilatación global. Aparte de la dilatación global del, del corazón en esta cardiomiopatía, existe un adelgazamiento de su pared y un compromiso muy importante de la fracción de eyección. Aunque se puede hablar de cardiomiopatías dilatadas con fracciones de eyección menores a 50% únicamente, pero en general existe un compromiso severo de la fracción de eyección. La otra cardiomiopatía que podemos distinguir en forma ectoscópica o por la expresión fenotípica de la enfermedad es la cardiomiopatía hipertrófica, en la cual las paredes del corazón están sumamente engrosadas y más bien la fracción de eyección está sumamente incrementada. La cardiomiopatía restrictiva, que es la tercera forma de cardiomiopatía que podemos distinguir endoscópicamente, más que por la dilatación o la hipertrofia, se caracteriza por una alteración de la fisiología del funcionamiento del corazón, porque estos corazones, desde el punto de vista morfológico, suelen estar discretamente dilatados, a veces no lo están,
y discretamente hipertróficos y a veces también no lo están. Pero lo que caracteriza a esta enfermedad, la cardiomiopatía restrictiva, es la alteración en la función diastólica. Tiene alteraciones en el llenado. La disfunción diastólica severa que presenta esta cardiomiopatía, la pérdida casi absoluta de la elasticidad ventricular, es lo que caracteriza a esta cardiomiopatía. Desde el punto de vista morfológico, las aurículas en esta cardiomiopatía están sumamente crecidas. Muchas de estas formas de cardiomiopatía presentan características que se sobreponen a otras e incluso pueden evolucionar de una forma a otra. Por ejemplo, la cardiomiopatía dilatada puede mejorar su fracción de eyección y puede reducir su tamaño con el tratamiento apropiado, mientras que la cardiomiopatía hipertrófica en un 5% de casos puede evolucionar a cardiomiopatía dilatada. En la actualidad se habla de un cuarto tipo de cardiomiopatía que se incluye dentro de las cardiomiopatías dilatadas, pero que tiene características especiales. Y esta es la cardiomiopatía arritmogénica. La forma más frecuente de cardiomiopatía arritmogénica es la conocida como la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, lo que antes se llamaba la displasia arritmogénica del ventrículo izquierdo. Pero en esta cardiomiopatía también se puede afectar el ventrículo izquierdo y es mucho más severa. Entonces, antes se llamaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho y ahora se llama simplemente cardiomiopatía arritmogénica con mayor afección del ventrículo derecho. Entonces, tradicionalmente, hasta hace poco hemos distinguido estas tres formas de cardiomiopatía. Esto sería el esquema normal de un corazón de un ventrículo izquierdo, ¿no? Mientras que en la cardiomiopatía dilatada se produce dilatación del ventrículo izquierdo, adelgazamiento de su pared y severo compromiso de la contracción, de la contractilidad, es decir, una disfunción sistólica importante. En la cardiomiopatía hipertrófica hay un incremento del grosor de la pared, un aumento de la fracción de eyección, una reducción de la cavidad ventricular, ¿no? Mientras que la cardiomiopatía restrictiva presenta características que se pueden combinar: discreta dilatación de la cavidad, discreta hipertrofia, pero lo que más caracteriza a estos ventrículos es su rigidez. Su rigidez, es decir, la disfunción de tipo diastólico, la pérdida de la elasticidad ventricular, de la distensibilidad ventricular, es lo que caracteriza la cardiomiopatía restrictiva y debemos tener en cuenta además la cuarta forma de cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía arritmogénica, que antes se llamaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero que también puede afectar al ventrículo izquierdo. Todas estas formas de cardiomiopatía presentan un cuadro clínico común que puede ser un común denominador desde el punto de vista clínico a todas estas formas de cardiomiopatías. La primera característica es la intolerancia al ejercicio, todas la presentan. Fatiga, disnea, tos, ¿por qué? Todas en algún momento presentan disfunción de tipo diastólico y con esto aumento de las presiones de llenado y congestión pulmonar. Desarrollan insuficiencia cardíaca congestiva. Se congestiona tanto el pulmón como también se congestiona el sistema venoso sistémico, ¿no? Sobre todo en la cardiomiopatía restrictiva. En todas existe insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Todas también presentan como característica dolor torácico. De hecho, el dolor torácico puede ser atípico, tipo punzada, o también puede ser típico. Todas desarrollan arritmias, tanto supraventriculares como ventriculares, y por lo tanto la muerte súbita en todas estas formas de cardiomiopatía suele ser un fenómeno que podemos esperar, y además también todas estas formas de cardiomiopatía suelen desarrollar o están predispuestas a desarrollar eventos embólicos, ¿no? Entonces no pretendo que se aprendan este cuadro de memoria, de hecho ni yo lo he hecho, pero sí deben tener las características importantes metidas en la cabeza, ¿no?
En cuanto a la cardiomiopatía dilatada, una dilatación, especialmente el ventrículo izquierdo, mayor de 60 milímetros, ¿no? De hecho, esta mañana hemos visto una cardiomiopatía dilatada en una ecocardiografía con el grupo. La fracción de eyección usualmente severamente disminuida, pero podemos hablar de cardiomiopatía dilatada incluso con fracciones de eyección menores de 50, ¿no? 50. Entonces, paredes adelgazadas, dilatación ventricular, sino global del corazón y una fracción de eyección comprometida. La cardiomiopatía hipertrófica con una fracción de eyección incrementada, una pared engrosada y insuficiencia mitral, todas tienen insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, y una característica de la cual vamos a hablar que es importante es el fenómeno obstructivo en la cardiomiopatía hipertrófica. Mientras que la cardiomiopatía restrictiva, generalmente lo que la caracteriza es una disfunción de tipo fundamentalmente diastólica, ¿no? Es una disfunción fundamentalmente de tipo diastólico desde el punto de vista morfológico. El crecimiento de las aurículas es muy importante e incluso puede ser masivo. Todas, además, tienen las manifestaciones clínicas que acabamos de mencionar. Acabo de mencionarles entonces que las cardiomiopatías son fundamentalmente de origen genético, ¿no? Y entonces es muy importante que nosotros tratemos de detectar o tener en mente cuando estamos enfrentando un paciente con cardiomiopatía. Bien, en este sentido, entonces, la historia clínica y el examen físico es muy importante para identificar ya sea desórdenes cardíacos o desórdenes no cardíacos que puedan favorecer insuficiencia cardíaca y que puedan descartar el diagnóstico de cardiomiopatía o que puedan afirmarlo, reafirmarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, desórdenes no cardíacos que me puedan producir insuficiencia cardíaca, sabemos el hipertiroidismo, ¿no? Entonces ya dejaría de ser una cardiomiopatía. Y desórdenes cardíacos, por ejemplo, problemas valvulares o hipertensivos, ya dejaría de ser una cardiomiopatía. Hay que hacer una historia detallada de insuficiencia cardíaca, pero de presentación familiar, ¿no? Estos pacientes suelen tener miembros de la familia que sufren precozmente de insuficiencia cardíaca o que precozmente sufren de miopatías esqueléticas, distrofias musculares, trastornos de la conducción, lo que los hace tributarios del uso de marcapasos, desfibriladores a edad precoz, ¿no? Y muerte súbita a edad precoz. Sobre todo esta muerte súbita inadecuadamente atribuida a un infarto de miocardio en los niños, por ejemplo, ¿no? En los niños o en los adolescentes o en muerte o en personas muy jóvenes. Entonces, la muerte súbita equivocadamente atribuida a un infarto, sobre todo en personas muy jóvenes, nos debe hacer sospechar acerca de la presencia de una cardiomiopatía. Es importante que nosotros descartemos el uso de drogas ilícitas, alcohol, quimioterapia o radiación, porque son condiciones que pueden favorecer cardiomiopatías de origen sobre tanto restrictivo como dilatado, o de manifestación restrictiva como dilatada. Aparte de eso, el ecocardiograma suele ser en la actualidad la herramienta gold estándar para hacer el diagnóstico y seguimiento de estas cardiomiopatías. Posteriormente podemos pedirle todos estos exámenes básicos para el diagnóstico de una cardiomiopatía, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, pero fundamentalmente el ecocardiograma, la resonancia magnética, todos estos exámenes con el objeto de descartar la posibilidad de que la afección cardíaca que esté haciendo presentar clínica de insuficiencia cardíaca a nuestro paciente sea de otro origen, ya sea tiroideo, renal, etcétera, o infeccioso. Hablemos entonces de cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía se define, como acabamos de decir, por un incremento en el diámetro en la cavidad ventricular izquierda preferencialmente, ¿no? Pero el ventrículo derecho también puede estar dilatado
o puede existir una dilatación de ambos ventrículos o una dilatación global, es decir, de ventrículos y aurículas. Fundamentalmente la función sistólica está disminuida, la mayoría de veces severamente disminuida, aunque vuelvo a repetir, podemos hablar de cardiomiopatía dilatada si está dilatado el ventrículo, ¿cierto? Si es, izquierdo o derecho, y su fracción de eyección es discretamente menor de 50. No es lo común, pero puede ocurrir. Ahora se sabe que más o menos el 30% de los casos de cardiomiopatía dilatada se explican por alteraciones genéticas. Alteraciones genéticas. Además, no deben olvidar que no solamente existe una alteración genética, sino existe una predisposición genética a responder, a desarrollar cardiomiopatía dilatada frente a diferentes estímulos. Eso se sabe ahora. Decir que no todo el mundo necesariamente expuesto a esos estímulos, como el alcohol, como el embarazo, etcétera, va a desarrollar cardiomiopatía dilatada. El cuadro clínico de la cardiomiopatía dilatada es el cuadro clínico que ustedes conocen de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y sabemos que los síntomas, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca sobrevienen cuando la remodelación ha estado presente por un tiempo, meses o años, ¿no? Y esto sabemos que se debe a que se desencadenan mecanismos de compensación como la hiperactividad del sistema nervioso simpático o la hiperactividad del sistema renina-angiotensina, etcétera, que mantienen el gasto cardíaco por un buen tiempo. Recuerden que todas estas formas de cardiomiopatía tienen insuficiencia auriculoventricular. En el caso de la cardiomiopatía dilatada, que afecte fundamentalmente el ventrículo izquierdo, va a tener pues insuficiencia mitral. La cardiomiopatía dilatada entonces puede ser de diferentes orígenes. Puede ser de origen familiar, genético, y estos en la actualidad se admite que hasta el 30% de los casos de cardiomiopatía dilatada es de origen genético. Puede ser de origen infeccioso, pero recuerden que existe predisposición genética a reaccionar, a desarrollar cardiomiopatía dilatada en respuesta a un estímulo infeccioso, tóxico o metabólico, ¿no es cierto? Más frecuentemente se presenta entre la tercera a quinta década de la vida, diríamos, es más frecuente en los varones. De hecho, hay que decir que las cardiomiopatías, como son de origen genético, suelen tener un patrón caracterizado por una incompleta penetrancia, una dependencia de la edad y una relación con el sexo. ¿Cómo es así? Resulta que, como les acabo de decir, muchas de estas son determinadas genéticamente. La incompleta penetrancia se refiere al hecho de que en una misma familia varios miembros pueden portar el mismo gen, sin embargo, no todos hacen la enfermedad. A eso se llama incompleta penetrancia. La dependencia de la edad se refiere al hecho que es muy raro que estas cardiomiopatías, cualquiera, se presente ya sea en el recién nacido o durante la infancia. Eso es muy raro. Generalmente se presentan entre la tercera a quinta década de la vida, ¿sí? Y cuando se presenta muy precozmente, el pronóstico es peor. El pronóstico es más agresivo, la mortalidad es mayor. ¿Qué más? Y respecto del sexo, los varones suelen ser los más afectados que las mujeres por las diferentes cardiomiopatías, ¿no? Existen formas de cardiomiopatía dilatada que pueden ser reversibles. La propia cardiomiopatía dilatada genética puede ser reversible cuando se le da el tratamiento adecuado, los tratamientos que nosotros conocemos ahora para el manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ha mejorado muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Pero existen formas reversibles, por ejemplo, en la cardiomiopatía producida por el alcohol, por el embarazo, por la tiroides, la taquicardiomiopatía y el abuso de cocaína son formas de agresión del corazón que producen cardiomiopatía dilatada que pueden ser reversibles una vez que se elimina el estímulo. Pero recuerden que todos estos pacientes suelen tener una predisposición genética a responder con cardiomiopatía dilatada a estas agresiones o insultos al corazón. Les acabo de decir que hasta el 30% de casos de cardiomiopatía dilatada se explican por
alteraciones genéticas, ¿no? Las alteraciones de la actina y de la miosina, de la cadena pesada de la tropomiosina, es decir, de las proteínas de la sarcómera, son más frecuentes en la cardiomiopatía hipertrófica, pero también se pueden producir en la cardiomiopatía dilatada. Las proteínas que forman el citoesqueleto de la célula y que le confieren a la célula miocárdica la estabilidad, le confieren la capacidad de comunicarse y de acoplarse con otras sarcómeras, las proteínas, que forman el citoesqueleto le confieren a la célula miocárdica esta capacidad de estabilidad y de acoplamiento y de comunicación con otras células miocárdicas. Dentro de las proteínas que conforman el citoesqueleto, la desmina juega un papel muy importante, ya que forma filamentos que comunican la membrana nuclear con la membrana protoplasmática o la membrana del sarcoplasmática, no protoplasmática, perdón, sarcoplasmática, que es la membrana del citoplasma de la sarcómera. Y entonces estas conexiones se conocen como las líneas Z y son parte del citoesqueleto de la célula y le confieren a la célula estabilidad. O la desmina a su vez también forma parte de los discos intercalados. Los discos intercalados permiten a las células miocárdicas comunicarse entre sí y mantener la fuerza y la sincronía en la contractilidad y en la relajación de la célula miocárdica. De modo que mutaciones en la desmina producen alteraciones en las líneas Z y en los discos intercalados y favorecen el desarrollo de cardiomiopatía dilatada. La mutación más bien en la titina, la mutación en la titina, que es una proteína que le confiere estabilidad a la sarcómera, es la mutación más frecuente, proteica más frecuente, que favorece cardiomiopatía dilatada. Aparte de eso, existen otras proteínas, parte del citoesqueleto, como la distrofina, que se encuentra ligada a la membrana, como la distrofina que se encuentra ligada a la membrana del sarcoplasma, es decir, a la membrana sarcolémica, que también le confiere estabilidad al citoesqueleto. Las mutaciones en la distrofina favorecen el desarrollo de cardiomiopatía dilatada y también está muy relacionada con las distrofias musculares. La distrofina también existe en el músculo esquelético, de modo que aquellas personas que sufren de distrofias musculares esqueléticas necesitan una evaluación cardiológica porque es muy frecuente la asociación de cardiomiopatía dilatada en los pacientes que tienen distrofias musculares. Resumiendo hasta aquí, entonces, la mutación en la titina es la mutación más frecuente, proteica más frecuente, que favorece cardiomiopatía dilatada. Mutaciones en la desmina que forma filamentos, los filamentos Z a nivel de la sarcómera y es parte de los discos intercalados, favorece también cardiomiopatía dilatada. Hemos hablado de una cuarta forma de cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía arritmogénica, ¿no? Que puede afectar con mayor frecuencia al ventrículo derecho, que antes se llamaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Esta se puede producir también por trastornos en los canales iónicos. Estos trastornos en los canales iónicos pueden ser favorecidos por mutaciones en las proteínas a nivel del núcleo, en la hemerina o en la laminina. Las mutaciones en la hemerina favorecen arritmias, taquiarritmias ventriculares y supraventriculares, y las mutaciones en la laminina favorecen trastornos de la conducción, bloqueos auriculoventriculares. De modo que las canalopatías también es otra forma de cardiomiopatía que favorecen arritmias y muertes súbitas y que también se pueden asociar a un fenotipo de cardiomiopatía dilatada.
En resumen, entonces, lo que vemos en una cardiomiopatía dilatada es lo siguiente: de preferencia un ventrículo izquierdo dilatado, una pérdida del grosor, una reducción del grosor de la pared ventricular y un compromiso de la fracción de eyección. El cuadro clínico, como les dije, es el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca que ustedes conocen. Este es los famosos criterios de Framingham, mayores y menores, que son los criterios de insuficiencia cardíaca: disnea paroxística nocturna, invitación yugular, etcétera. Todo lo que ustedes conocen respecto del cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma, ¿alguno de ustedes me puede decir el diagnóstico de este electrocardiograma? ¿Aló? ¿Aló? ¿No hay nadie, creo? Sí, está grabando. ¿Alguno podría decir el diagnóstico? ¿Nadie que quiera participar? Un bloqueo completo de rama izquierda. Es un bloqueo completo de rama izquierda. Y cuando hablamos de bloqueo completo de rama izquierda, dijimos que este es frecuente en los pacientes que tienen hipertensión arterial, en los pacientes que tienen trastorno de conducción, en los pacientes que tienen enfermedad coronaria y en los pacientes con cardiomiopatías. El electrocardiograma en un paciente con cardiomiopatía dilatada puede presentar esto, un bloqueo completo de rama izquierda, puede presentar también fibrilación auricular o puede presentar diversos tipos de arritmias. La radiografía de tórax me va a mostrar un ventrículo, una cardiomegalia importante a predominio del ventrículo izquierdo, evidencia de congestión pulmonar, un botón aórtico disminuido por gasto cardíaco disminuido. El ecocardiograma, como les dije, en todos los tipos de cardiomiopatía, el ecocardiograma transtorácico se convierte en el instrumento o el examen auxiliar gold estándar para hacer el diagnóstico adecuado de cardiomiopatía. Observen aquí, ¿no? Existe una gran dilatación ventricular izquierda y observen el movimiento también está muy disminuido, ¿no? Lo mismo acá, un ventrículo izquierdo en forma de globo. Aquí tenemos la diástole porque la válvula auriculoventricular está incrementada y la sístole, está abierta, la válvula mitral está abierta y la sístole, la válvula mitral cerrada, pero casi no ha variado el diámetro del corazón o del ventrículo izquierdo. Entonces su fracción de eyección está sumamente reducida. Lo mismo acá, entonces recuerden, la cardiomiopatía dilatada, si bien es cierto, preferencialmente afecta el ventrículo izquierdo, como ven ustedes en esta diapositiva, puede afectar preferencialmente al ventrículo derecho, puede afectar a los dos o puede afectar a todas las cavidades del corazón. El cateterismo no es necesario en la mayoría de los pacientes, a menos que sospechemos que la cardiomiopatía de mi paciente está siendo producida por una enfermedad coronaria, por una isquemia miocárdica crónica. ¿Por qué? Sabemos que la principal causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial es la enfermedad coronaria, el infarto agudo de miocardio, que nos produce, ¿qué cosa? Que nos produce remodelación, ¿no? La resonancia magnética cada vez cobra mayor importancia en el seguimiento de los pacientes con cardiomiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque nos permite hacer el diagnóstico del origen de diferentes cardiomiopatías, ya sea que sea por un problema de isquemia o por un problema genético o por un problema de tipo tóxico. Entonces, la resonancia magnética resulta que está siendo de primera línea en el diagnóstico etiológico de la cardiomiopatía dilatada. Y esto es lo que vemos si le hacemos un examen anatomopatológico al paciente con cardiomiopatía dilatada. Esto es lo que observamos, es decir, fibrosis. Todo lo rosado, lo blanco y lo rosado es fibrosis, mientras que lo moradito son células miocárdicas que están como distribuidas en islas que no tienen conexión entre sí
porque se ha perdido la conexión debido a que las mutaciones favorecen fibrosis miocárdica y apoptosis de la célula miocárdica. El tratamiento es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que todos conocemos, ¿no? A ver, dígame en tratamiento farmacológico. Quiera. Vamos. A ver, un varón. Si no dicen, lo doy por dictado. Y mañana empezamos. Así avanzamos rápido. 5, 4, 3, 2. Doctor. Un varón, dije. ¿Quién? ¿Quién? ¿Aló? Bien, entonces para mañana hablamos de cardiomiopatía hipertrófica, ¿ya? ¿Sí? Doctor, ¿puedo participar? Pero los varones, estoy diciendo, los varones, ¿no hay ningún varón que quiera participar? Quiero ver si están. Si no están, ¿para qué, no? ¿Para qué avanzamos con esto? Esto se convierte en una burla, la verdad. Ok. Doctor, ¿Sí? doctor, ¿puedo continuar? En este caso, doctor, para tratamiento de insuficiencia cardíaca, doctor. ¿Quién es usted? Espinosa. ¿Y a cuál es el tratamiento de insuficiencia cardíaca espinosa? Arni, doctor. En este caso también un beta bloqueador y diurético, doctor. O sea, inhibición del sistema renina-angiotensina, ¿no? Ya sea con ECA inhibidores, con ARA2 o con ARNI, ¿no? ¿Qué más? Beta bloqueadores, diuréticos y... Diuréticos. Beta bloqueadores, diuréticos y... también. ¿Qué diuréticos? Y el ICGL también. No, ya está, ICGL, ¿qué? ICGL. ICGL. ¿Qué significa ICGN? Inhibidor de la enzima. No es de la enzima. Bueno, por lo menos has hecho el intento. Inhibidor del receptor, del cotransportador SGLT, del intercambiador es sodio-glucosa. Es inhibidor del cotransportador sodio-glucosa a nivel renal. Bueno, ya. Más o menos, ¿no? Y te faltó que son los bloqueadores de los receptores de los minerales corticoides. Eso es lo que faltó. Esos son. Entonces, algunas cardiomiopatías dilatadas mejoran con ese tratamiento. Todos estos pacientes, la mayoría de ellos con cardiomiopatía dilatada tienen o fibrilación auricular o presentan trombos en su cavidad, lo que los hace muy, muy tributarios de anticoagulación crónica. En este caso, podemos utilizar los anticoagulantes directos, ¿no? Como el rivaroxaban, el apixaban o el dabigatran. Podemos utilizar esos en vez de la warfarina. En este caso están bastante indicados el uso de esos anticoagulantes. Siempre, obviamente, que tengan fibrilación auricular o tromboincavidad en estos pacientes o hayan sufrido un accidente cerebrovascular. Es muy importante que eviten el uso del alcohol. El alcohol es un tóxico directo del corazón. Es muy importante evitar el uso de calcio antagonistas tipo ditacen o verapamil y el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos. Se les debe tratar como a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y cuando sea necesario darle la posibilidad de un tratamiento con resincronización y o desfibrilador implantable, el uso de un cardiodesfibrilador. Finalmente, pueden llegar a necesitar un trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, acabo de mencionarles que la cardiomiopatía dilatada puede ser secundaria o puede ser debida a procesos infecciosos, procesos tóxicos, a quimioterápicos, etc. Dentro de los procesos infecciosos que con mucha frecuencia evolucionan a cardiomiopatía dilatada es la miocarditis. ¿Y cómo definimos la miocarditis? La miocarditis la definimos como una inflamación
un proceso inflamatorio que afecta al músculo cardíaco. Este proceso inflamatorio puede ser producido tanto por químicos, pero la mayoría de veces el proceso inflamatorio es atribuido a un organismo infeccioso. La mayoría de veces este organismo infeccioso suele ser viral y la otra causa frecuente de miocarditis es el tripanosoma, la tripanosomiasis producida por el Trypanosoma cruzi o que produce la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas. Los gérmenes que producen inflamación del miocardio pueden producir lesión miocárdica por invasión directa o por la producción de cardiotoxinas. Es decir, los virus, por ejemplo, pueden penetrar en la célula miocárdica del Trypanosoma cruzi, también lo hace, y reproducirse dentro y puede producir disrupción de la arquitectura celular. A su vez, algunos virus producen cardiotoxinas como la enteroproteasa viral 2A, que es cardiotóxica, y algunos de ellos pueden desencadenar respuestas inflamatorias. Otra forma de lesión miocárdica es el desencadenamiento de respuestas inmunológicas que nos pueden producir respuestas inflamatorias crónicas, ¿no? Entonces, la miocarditis, la mayoría de veces es producida, como les decía, por un virus, por el virus. Y la primera fase de esta inflamación del corazón se caracteriza por la invasión del músculo cardíaco. ¿Cómo es que alcanzan los virus al corazón? Los virus pueden entrar en el ser humano más frecuentemente por la vía respiratoria. Rara vez no se ha descrito que algunos enterovirus puedan producir miocarditis, pero pueden alcanzar, en teoría se puede alcanzar el lecho sanguíneo, ya sea por vía respiratoria, que es lo más frecuente en el ser humano, o por vía digestiva. Una vez que ingresan al torrente sanguíneo, los virus se adhieren a receptores específicos. Por ejemplo, en el corazón existen receptores específicos para los virus de tipo Coxsackie A y Coxsackie B. Es por eso que, si bien es cierto, la miocarditis no es la cardiomiopatía dilatada secundaria a miocarditis, no es una enfermedad genética, sí es una enfermedad que ha sido favorecida por una predisposición genética. ¿Debido a qué? Debido a que pueden haber personas que expresen en mayor cantidad y con mayor avidez estos receptores para los virus que alcanzan el lecho sanguíneo o la circulación sanguínea. Una vez unidos a estos receptores, entonces el virus procede a la invasión celular y a la destrucción de la arquitectura celular y a la destrucción también de la célula miocárdica mediante la producción, como les dije, de esta toxina, la enteroproteasa viral de tipo 2A. La segunda fase del proceso de la fisiopatología de la miocarditis se caracteriza por una respuesta inmunológica inespecífica. En esta respuesta inmunológica la tenemos todos, ¿no? Y en ella se utilizan receptores inespecíficos, los cuales activan la liberación de citoquinas y la activación de poblaciones específicas de linfocitos T y B. De hecho, se produce una tormenta de citoquinas, así como la que producía la tormenta de citoquinas, la que producía el COVID-19, también se produce una tormenta de citoquinas, no solamente en el COVID-19, sino en la influenza y en otro tipo de afecciones virales respiratorias. Y estas pueden producir depresión de la función cardíaca miocárdica. La respuesta inespecífica es muy importante para recuperarse del proceso infeccioso, del proceso inflamatorio de la miocarditis. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el tratamiento inmunológico suele inhibir esta respuesta inespecífica. Y cuando así se ha utilizado el tratamiento inmunosupresor en los pacientes con miocarditis, la evolución de la miocarditis ha sido peor.
De manera que no está indicado utilizar inmunosupresores en la miocarditis, y esto nos dice que la respuesta inespecífica es muy importante para la recuperación del paciente. Sin embargo, si esta respuesta inespecífica no es adecuadamente regulada por el organismo, también nos puede producir lesión miocárdica. Lesión miocárdica. La tercera fase es la respuesta específica inmunológica y es secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a que los antígenos virales han sido presentados a las células T, y esto ha generado la producción, la activación de poblaciones específicas de células T dirigidas al virus, es decir, la activación de la inmunidad celular, y también poblaciones específicas de linfocitos B que se encargan de la producción de anticuerpos, es decir, la inmunidad humoral. Todo ello específicamente dirigido a los virus que han atacado. Esta tercera fase también tiene que ser adecuadamente regulada, ya que si persiste la activación de esta tercera fase, se pueden desencadenar diferentes fenómenos. Puede persistir la inflamación miocárdica y favorecer cardiomiopatía dilatada, porque la persistencia de la inflamación crónica favorece la generación de metraloproteinasas de matriz que van a desgarrar el músculo, no el músculo, sino que van a desgarrar o van a alterar el citoesqueleto de la célula. O también se desencadena un fenómeno muy similar al que hemos estudiado en la fiebre reumática, es decir, el fenómeno de similitud antigénica, con la generación de anticuerpos dirigidos contra el músculo cardíaco, y esto puede producir o hacer que el paciente evolucione hacia cardiomiopatía dilatada. De modo que, pues, resumiendo, la miocarditis viral puede ser causa de cardiomiopatía dilatada, pero en sujetos predispuestos, ¿no? Y los diferentes mecanismos los acabamos de decir. Uno es por lesión directa de la célula miocárdica, por la invasión viral a la célula miocárdica, con destrucción de la célula miocárdica y generación de toxinas como la enteroproteasa viral 2A. El segundo mecanismo es por la persistencia de la activación de la respuesta primaria, de la respuesta inmunológica primaria inespecífica. Y el tercer mecanismo es por la activación constante de la respuesta secundaria específica, con la generación de un fenómeno inflamatorio crónico o la generación de anticuerpos parecidos a antígenos del músculo cardíaco mediante la génesis mediante la teoría de la similitud antigénica. Entonces, como ya acabo de mencionarles, existe una clara predisposición familiar o genética para que el paciente que sufre miocarditis viral desarrolle cardiomiopatía dilatada. La miocarditis viral aguda se caracteriza por los signos de insuficiencia cardíaca, es decir, todos los signos que conocemos. Pero el paciente puede ser un paciente que se encuentra joven, entre la tercera y la quinta década de la vida, con las manifestaciones que hemos mencionado: dolor torácico, que este dolor torácico puede ser típico o atípico. Típico, como nos puede simular una isquemia miocárdica, o atípico, puede ser muy intenso y tener un dolor tipo punzada. También pueden desarrollar arritmias supraventriculares y ventriculares, ¿no? Taquicardia ventricular, y los pacientes pueden desarrollar muerte súbita, y eventos embólicos porque pueden desarrollar fibrilación auricular. Característicamente, el paciente con miocarditis viral es un paciente joven con disnea, debilidad, es decir, los síntomas constitucionales moderados, y es importante tener en cuenta el cuadro clínico de miocarditis aguda fulminante. Estos suelen ser pacientes que suelen acudir a los servicios de emergencia con un cuadro clínico compatible con un proceso respiratorio, y suelen ser dados de alta, ya sea simplemente con tratamiento sintomático o a veces con tratamiento antiviral como el oseltamivir. Posteriormente regresan en falla cardíaca aguda y compromiso orgánico multisistémico. Es muy importante reconocer que esta condición existe en la miocarditis viral,
los pacientes que sufren miocarditis aguda fulminante, ya que muchos de ellos con el reconocimiento adecuado se pueden recuperar con el tratamiento adecuado en la unidad de cuidados intensivos. Les decía que la resonancia magnética está entonces en boga, está entonces como uno de los exámenes auxiliares de gold estándar para el diagnóstico de miocarditis, de inflamación. En esta imagen nosotros vemos una imagen clara al centro del corazón, que nos dice que existe inflamación miocárdica. Esto es típico de la miocarditis viral aguda, ¿no? Y ese tejido está edematoso, miocarditis viral. Sí, no es común que al paciente con miocarditis viral se le haga una biopsia, pero puede ser que se pueda hacer una biopsia endomiocárdica, y en la biopsia lo que vamos a encontrar es esto, un notable infiltrado linfocitario, ¿no? Todo lo moradito son linfocitos y pocas células miocárdicas que son lo rosado, un notable infiltrado linfocitario. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues nos vemos mañana con todo gusto, y si no, nos vemos mañana en el examen. Espero que hayan estudiado, pero así como he visto las cosas, me parece que la cosa va a estar muy, muy dura. Pero bueno, son ustedes los que deciden su futuro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, al parecer no hay duda. Ya, ¿está en delegado anterior o no? No está.